Se viene una nota que teníamos banda ganas de hacer. Quien va a estar escuchándonos en segundos nomás es autor de, entre otros títulos, La piba de la derecha argentina. ¿Quién es y cómo piensa Patricia Bullrich, la mujer que apuesta por una oposición total y que radicaliza a la derecha argentina? Y además, junto a Sergio Morresi y Ezequiel Saffenstein en el portal Nueva Sociedad, es autor también de Las derechas argentinas en movimiento. Argentina ha tenido históricamente dos familias de la derecha, la liberal conservadora y la nacionalista reaccionaria. El nuevo marco nacional y global están acercándolas cada vez más. Movilizan jóvenes, se oponen a la cuarentena, toman las calles y articulan discursos reaccionarios criticando la corrección política reinante. Gracias por estar allí. Muchas gracias. No, bueno, quédate Alberto escuchando, quédate porque tenés que escuchar, y todos ustedes del otro lado, a lo que tiene para decir, contarnos Martín Alejandro Vicente, investigador del CONICET, además de redactor de altísimos artículos en la materia. Martín, aquí Esteban Chiacho, bienvenido. Pensé que todavía estaba, mira, me ganó el deseo. Brevemente, para seguir poniendo en contexto, Martín toma algo muy interesante, muy piola, que a mí me parece esencial, medio la piedra angular de lo que vamos a charlar ahora, que es que él cita a John Stuart Mill y dice algo que me parece delicioso, que es que frente a los recorridos expuestos y el completo panorama que se traza, quizá valga recordar una aseveración de John Stuart Mill justamente, cuando señalaba que todo movimiento se ve en la necesidad de pasar por tres fases: ridículo, polémico y aceptado. ¿A qué va esto? A que es necesaria una mirada sumamente superadora de la que tenemos actualmente de las derechas argentinas. Me acuerdo que en algún momento extraviado, quizá de los mejores momentos del kirchnerismo, ¿no? A nivel electoral, a nivel de apoyo social, medio que a veces estudiar a la derecha era visto como apoyarla. Si uno se sentaba a ver el discurso, ponele, no sé, de un de Narváez, ¿no? Que en el 2009, 2010 era el referente de la derecha, ahora está en un ostracismo político, pero era como medio hacerle el juego. Incluso una autocrítica, ¿no? Por programas que uno siguió y consumió, pero recuerdo que el análisis, ponele, del único programa que eh, abiertamente apoyaba al gobierno, y celebramos que así sea, nos gusta que blanquee posiciones, pero en 678, programa que yo veía, que yo lo he consumido siendo muy chico, el abordaje era, bueno, uno guarda un par de críticas para comer el abordaje de las derechas. Hoy eso cambió, hoy hay un abordaje mucho más rico de las derechas, gracias a gente como él. Vamos a intercambiar, debatir y charlar justamente con él, con Martín Alejandro Vicente, investigador del CONICET, autor de diferentes títulos en la materia. Martín, aquí Esteban Chiacho, bienvenido a Demencia Temporal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Esteban, buenas tardes para vos, para tu equipo, para la audiencia. Yo muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, la verdad que contentos de hablar un tema tan complejo y a veces preocupante como apasionante. Porque a mí a veces me da ese vértigo de que, bueno, no estamos hablando de la oposición, sino a veces de un potencial futuro. Yo soy medio pesimista a veces, pero digo, esta gente gana terreno y es necesario entenderla, estudiarla. Arranco por el último artículo que hiciste, que tuvo una repercusión muy intensa en redes sociales, que es La piba de la derecha argentina, un artículo que armaste en torno a Patricia Bullrich. Desde el abordaje que se le viene haciendo a la figura de Bullrich, ¿qué crees que le tenemos que sumar? ¿Qué errores cometemos? ¿Qué cosas subestimamos? ¿Qué cosas sobreestimamos los comunicadores, ¿no? A la hora de hablar de Patricia Bullrich, en tu opinión? Bueno, déjame decirte en primer lugar que para hablar de Patricia Bullrich, si bien ella es una figura sumamente importante y es central colocar a los actores individuales dentro de una red más vasta, prefiero antes centrarme justamente en esta red. Y la red tiene que ver con que cuando hablamos de la derecha argentina y cuando hablamos de la derecha de cualquier país occidental al menos, estamos hablando en plural, estamos hablando de las derechas. La Argentina no tiene una sola derecha y tiene históricamente dos grandes referencias dentro de sus derechas. Una derecha liberal conservadora, que se caracteriza por tener una mirada procapitalista de la economía, republicana de la política, elitista de la sociedad y con un enfoque sociocultural que está determinado por las relaciones entre lo alto y lo bajo. Lo alto referente a esta mirada elitista, lo bajo a lo popular. Y por el otro lado tenemos una derecha nacionalista reaccionaria, marcada por
su mirada sobre el pasado hispánico, sobre las relaciones que tiende o busca tender entre la cruz y la espada, o entre la iglesia y lo militar, y esa derecha nacionalista tiene imbricaciones muy claras, no solo por el lado del catolicismo, que se ha extendido a lo largo de la sociedad argentina durante décadas, llegando también al ámbito liberal, sino también con parte de los movimientos que podríamos llamar populares o populistas. Es decir, así como las derechas liberales tienen que vérselas desde hace décadas con la hegemonización del neoliberalismo, las derechas nacionalistas también tienen que vérsela con un diálogo que las excede y que muchas veces se ha entroncado a lo largo de la historia con el radicalismo irigoyenista primero, con el peronismo después. En ese sentido es que me interesa colocar a la figura de Patricia Bullrich como quien hoy puede, desde una derecha abiertamente neoliberal como es la de PRO, articular hacia espacios más grandes. Por un lado, dentro de las propias articulaciones de PRO en Juntos por el Cambio, que llevan de la derecha a la centroderecha e incluso a sectores progresistas, y por el otro siendo una referente de la articulación con las derechas radicales. Radicales, no del Partido Radical, sino en el sentido de explícitas, no quiere decir lo mismo que extremas. Radicalización política no es lo mismo que extremismo ideológico. Pero en ese sentido, Patricia Bullrich puede surcir ambas dimensiones porque realmente los jóvenes militantes de la extrema derecha, los que se identifican como libertarianos, los que se identifican como neonacionalistas, ven en ella a la única voz con la cual pueden tender un diálogo con la derecha de PRO Cambiemos. ¿Qué es lo interesante aquí? Que Patricia Bullrich fue a lo largo de toda su carrera, y eso es lo que intenta demostrar mi artículo, parte de movimientos más generales. Digamos, mientras se miraban las olas, Patricia ya era parte del mar, movimientos de transformación desde los 70 hasta la actualidad, pero es hoy quien tiene la aguja para hilvanar a la derecha mainstream, a la centro derecha de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, de PRO, con las derechas radicales y extremas. Y el modo en que Patricia articula es, por un lado, por la vía ideológica, por el otro es por la vía de los contactos personales, y en un tercer plano es por la oposición extrema, y acá sí, radical, a todo lo que hace el gobierno. Desde la lógica gobierno-oposición, o oficialismo-oposición, es que Patricia Bullrich logra tender una serie de puentes que otros dirigentes de PRO no logran tender. Es riquísimo lo que vos nos mencionás, Martínez. Yo siempre hago una pequeña mención a invitados así del palo de la academia, ¿no? Yo estudio ciencia política y siempre las charlas acá la idea es que sean abiertas para cualquiera. Sin embargo, hay conceptos que a mí me los decís y me quedan dando vueltas y me gusta explotarlos a full, pero puntualmente me parte la cabeza en el buen sentido esto que vos mencionaste y que es cierto y que uno te escucha y lo empieza a identificar y te lee y lo empieza a identificar, que es esta articulación. Vos lo dijiste muy claro, la derecha mainstream, la derecha quizá la que estamos más acostumbrados, ¿no? Representante del neoliberalismo, esa resaca de las candidaturas de López Murphy en 2003 y 2007, esa resaca no tanto resaca, esa realidad que es el PRO más centrista, y de las derechas radicales que pueden tener afinidad con desde un Espera hasta un Gómez Centurión, hasta un Biondini, ¿no? Es una mesa muy larga. Te empecé preguntando por los defectos que tenemos los comunicadores, porque muchas veces nos quedamos en los adjetivos. Es indignante, terrible, o incluso no menor en las causas que tiene que explicar Bullrich en la justicia, que no lo minimizo, ¿no? Es un caso muy grave. Sin embargo, que a veces pareciera que las balas le rebotan, valga la redundancia, en lo que es su trato con su propio electorado. En ese sentido, ahora, políticamente hablando, ¿cuáles son las reacciones que viste del oficialismo, de la gente que se opone a Patricia Bullrich, por así decir, ante este marco? ¿Y cuáles crees que son las fisuras que permiten que su figura continúe acrecentándose hasta hoy en día? Sí, te la respondo en el orden inverso al cual vos me planteaste la pregunta, porque prefiero ir de un caso particular a una lectura más general. Por favor. En cuanto a las fisuras que permiten su emergencia en la oposición, es muy claro que Patricia Bullrich sabe manejarse de una manera, sabe hacer política de una manera y tiene muy poca responsabilidad cívica para hacer política, que es muy distinta a las maneras que tiene de construir quien podría ser hoy su competidor directo, que es Horacio Rodríguez Larreta, a quien yo suelo calificar como una víctima del síndrome Scioli. ¿Qué es el síndrome Scioli? Es hacer política durante muchos años, no quiero decir protegido, pero sí con una muy buena relación con muchos medios de comunicación, con un diálogo muy fluido en el oficialismo o en la oposición, sea quien fuera en cada momento el oficialismo o la oposición,
y que a la hora de tener que salir a la cancha a recolectar votos en una elección nacional puede mostrar falencias. Me parece que ese fue el caso de Scioli claramente en 2015 y puede ser el caso de Horacio Rodríguez Larreta. Actualmente hay quienes señalan que las deficiencias que estamos viendo del jefe de gobierno porteño tienen que ver con su situación personal. Todos sabemos que está transitando al menos una separación de su pareja de años, pero yo prefiero hacer una lectura política de esto y es marcar que Rodríguez Larreta tiene limitaciones muy claras. Cualquiera de ustedes que recuerde cómo hacía política Rodríguez Larreta cuando tenía cargos que no eran el de jefe de gobierno, va a recordar a una persona que se enoja fácil en las entrevistas, que es muy evasivo con determinadas respuestas, que vuelve sobre ciertos lugares comunes, y Patricia Bullrich se maneja con mucha más astucia, pero también quiero volver a subrayar, con mucha menos responsabilidad cívica. Claro. Eso le permite construir una candidatura que se enlaza con el tono de rebeldía que muestran las nuevas derechas. Esta idea que la plantea, por ejemplo, Pablo Stefanoni en su último ensayo, desde una pregunta que es ¿la rebeldía se volvió derecha? Sí. Permite que una figura que tiene más de 60 años como Patricia Bullrich dialogue de un modo muy cómodo con los chicos que comienzan a hacer política desde la etapa del secundario, y eso es lo que me lleva a la primera parte de tu pregunta, que es una cuestión más sistémica, porque efectivamente cuando miramos qué relación tiene Bullrich con el oficialismo, uno encuentra una relación de oposición agonal, donde Patricia Bullrich es la voz más importante dentro de otro tipo de voces que se mueven en ese mismo sentido, Fernando Iglesias, Waldo Wolf, más recientemente y en crecimiento al menos en la faceta mediática Florencia Arieto, pero aquí la clave es ver que así como Patricia Bullrich tendiendo puentes hacia la derecha que creció a la extrema derecha de PRO y de Juntos por el Cambio durante 2015-2019 y continuó haciéndolo en el último tiempo, eso tiene el peligro latente de llevar a la extrema derecha a la derecha mainstream. Pero por el otro lado, en la relación con el oficialismo, tiene el peligro latente de que el oficialismo tenga que tomar parte de esa agenda, tomar parte de la estética, tomar parte de la conceptualización que mueve Bullrich y salir a competir en una arena donde la que se mueve cómoda es ella. ¿Cuál sería la traducción directa de esto? Salir a competir con Patricia Bullrich con figuras como Bernie. Claro. No solo Bullrich lleva a la derecha mainstream, sino que tiene una sombra de amenaza sistémica, que es derechizar por medio de su agenda, su figura, sus conceptualizaciones, sus redes, el completo debate político argentino. Wow, esta última parte la remarco fuertemente, amén de todo lo que vos me mencionabas, que es interesantísimo, que es parte de la construcción, de esa conclusión, cómo justamente empieza a generar influencias en el propio armado del oficialismo. A veces uno cree que, bueno, el oficialismo tiene el poder suficiente para tener un armado por fuera de las agendas de la oposición, más de una líder civil, ¿no?, que no ocupa un cargo, y sería subestimar muy ampliamente la situación, y escuchándote me doy cuenta por qué. Hay propias secuelas, ¿no?, de este movimiento, de este encuentro que realiza Bullrich, esta alianza que teje Bullrich entre las dos caras de la derecha en el propio partido en el gobierno. En este caso, Martín, estamos en vísperas de un nuevo 24 de marzo, amén de todo lo distinto que tendrá por la pandemia. Es un día que nos interpela muy fuertemente, y mencionaste la palabra juventud. Hay pibes que nacieron en el 2000 o 2001 que hoy tienen mayoría de edad, son mayores de edad, que incluso eran bebés o muy pequeños cuando estaba Kirchner, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo vamos a reactualizar la política de derechos humanos para que las nuevas generaciones, mucho más jóvenes que vos y yo, entiendan lo que sucedió con los elementos del presente? Y a veces uno siente que hay fugas en eso, que se puede escapar algo, y aparece la figura de Bullrich. En cuanto a lo que es la historia argentina, el rol de la derecha en Argentina, el rol del neoliberalismo en Argentina, el rol del nacionalismo en Argentina, ¿crees que hay una conciencia impostada? ¿Crees que hay una falencia educativa? ¿Cómo explicas la percepción que pibes muy jóvenes tienen de la derecha, del Estado e incluso hasta las fuerzas militares, y que son afines por ejemplo, a Patricia Bullrich? Te diría que hay tres ejes para mirar acá. El primero es que Patricia Bullrich, en la época de la última dictadura argentina, no estaba en la derecha. Patricia Bullrich era una militante de la izquierda peronista, del galimbertismo, estuvo exiliada, fue parte del retorno de militantes de izquierda peronista y estuvo en posiciones de izquierda peronista hasta bien entrado el proceso de reconstrucción democrática.
sus giros fueron hacia la derecha, fueron paulatinos y fueron enmarcados dentro de giros mayores que hizo la política argentina. En ese sentido, me parece que ella, la lectura que construye en torno a la violencia de los años 70, está muy, pero muy marcada por cuál es su construcción actual. Patricia Bullrich suele decir que ella gusta de dialogar con jóvenes porque vio en el kirchnerismo una suerte de reconstrucción discursiva de los 70, de una violencia que ella había vivido y que no quería que eso vuelva a repetirse en la Argentina. Uno tiene ahí la posibilidad de creerle o no, pero ese es un argumento muy fuerte que tiene que ver con el modo en que distintos actores de la política argentina repensaron la violencia de los 70, que fue repensada a derecha, a izquierda y a centro, que fue parte de la construcción del pacto transicional argentino y que muchos tememos que durante los últimos años haya visto ciertas erosiones. Total. Estas erosiones, que fueron muy claras durante el gobierno de Juntos por el Cambio, de Procambiemos en 2015-2019, sin embargo, no son exclusivas. Yo quiero alertar que actualmente, mientras a un lado y al otro de la llamada grieta se está denunciando el accionar del que es diferente, hemos visto represiones en Formosa y las hemos visto en Jujuy, las vemos cotidianamente en la provincia de Buenos Aires y la vemos también en Cava. Es decir, nuestro pacto democrático debería avanzar también, no solamente en la condena de lo que ocurrió en los 70, en la construcción cívica en torno a lo que ha sido la historia de violencias y dictaduras de la Argentina, sino también en reposicionar cuáles son las violencias del marco democrático, violencias que no tienen solamente que ver con las represiones a las que aludí, sino que tienen que ver con mucha exclusión. La Argentina, desde el 75, desde el Rodrigazo para acá, se fue transformando en una sociedad excluyente. Y dentro de esas características de sociedad excluyente, Argentina es una sociedad que en las últimas décadas ha desigualado. Y desigualar es algo que le marca límites clarísimos a la convivencia democrática. Ese es el segundo punto que te quería marcar. Y el tercero, en torno a una historia más larga de las derechas, es que efectivamente la Argentina tuvo dictaduras a lo largo de gran parte del siglo XX, tuvo su primera dictadura en 1930 y la última dictadura terminó en 1983, con lo cual la marca que dejaron en el proceso político y sociocultural de nuestro país las dictaduras es clave. Ahora bien, las dictaduras no las hicieron solamente las derechas pudieron coaligarse en muchos momentos, dejar de lado sus diferencias para ser golpistas en distintos momentos, pero en parte de esos golpes de Estado hubo actores que uno no identificaría con las derechas, digamos, radicales y socialistas, totalmente, contra el peronismo, actores vinculados al peronismo contra los gobiernos radicales en los años 60. El Pacto Democrático del 83 efectivamente lo que marcó es que una serie de actores que atravesaron las distintas ideologías en pugna en la Argentina se comprometieron con la democracia. Ahora bien, la pregunta por el compromiso por la democracia, que también marcó el nacimiento de una primera nueva derecha, una derecha que aprendió a jugar en democracia, y yo no querría ahí dejar de señalar que también parte de la izquierda hizo una importante crítica a lo que fue su participación en la violencia de los 70, esa democracia, sin embargo, tiene todavía muchas materias pendientes. Me parece que la materia pendiente más importante tiene que ver efectivamente con la característica excluyente y desigualitadora de una sociedad como la Argentina, que en los 60 tenía números demográficos, sociológicos, socioeconómicos, que han sido irrepetibles en nuestra historia. Con lo cual, estamos en una etapa donde ya al menos 3 generaciones han vivido peor que sus padres. Y eso es de marcar como una deuda muy fuerte de nuestra democracia. Muy claro, muy claro. Realmente, Martín, era una nota que vamos a un poquito hacer un poquito de trasfondo. El artículo que escribiste en torno a la piba de la derecha argentina, ¿no? Patricia Bullrich, tuvo una interesantísima viralización y disparó un montón de debates y lo que tanto celebramos acá, que son nuevas categorías para analizar esta clase de fenómenos, no quedarnos en lo ridículo, en esto que decía John Stuart Mill, de arranca como algo ridículo, luego es bizarro, luego es algo a tener en cuenta. Lo parafraseé medio mal, pero se entiende que arranca como algo ridículo y de repente se torna algo serio y de repente lo tenés que tener en cuenta. Ya estamos, como vos dijiste en tu artículo, en el tercer estadio, ya estamos en esto hay que tenerlo en cuenta, no porque adherimos, sino porque es parte del juego político en el cual participamos y estudiamos sobre todo. Yo no podría agregar más nada, más que, primero,
pecando de la agenda que tengas, comprometerte a continuarla en otra ocasión porque lo disfrutamos un montón y por supuesto consultarte dónde te podemos leer, dónde te podemos encontrar, algún proyecto que quieras difundir, lo que vos desees contarle para que la gente siga conectada con vos. Déjame solamente agradecerles a ustedes por la nota, muy Placer. agradable la conversación. Déjame decirte además que como investigador del CONICET soy de quienes consideran que la ciencia y la investigación académica tiene que estar al servicio de la sociedad con trabajos de divulgación, con entrevistas, con cruces. Pueden Súper. leerme en academia.edu o en CONICET, pueden buscar mis trabajos y bajarlos de ahí. Suelo escribir también cada tanto en medios de divulgación como Nueva Sociedad, como Anfibia. Pueden leer digitalmente mis trabajos, alcanza con googlear mi nombre, colocar CONICET al lado y van a aparecer distintos temas que he investigado en distintos formatos. Para cerrar, me gustaría remarcar algo que vos marcabas al principio de la charla, Ajá. que era la idea de que para parte de quienes están en los medios o en las redes o en las políticas, es difícil hablar de la derecha, se habla peyorativamente o se habla solamente en características de confrontación. Los estudios en las derechas sobre la Argentina ganaron mucha densidad en los últimos 10 años, con lo cual me gustaría pasar un poco a modo de chivo el dato. Yo Sí. coordino una red de estudios sobre derechas que se llama Red de Estudios Interdisciplinarios sobre Derechas. Ahí trabajamos politólogos, sociólogos, historiadores, comunicólogos, y nos resulta muy interesante poder dialogar con el espacio de las redes, de los medios de comunicación, de la política militante, de la política social, porque efectivamente trabajar sobre aquello que uno no comparte ideológicamente es siempre un desafío, Total. y otro desafío es llevarlo a ámbitos que no son el de pertenencia académica, con lo cual, vuelvo a repetir, muchas gracias por la nota. Oh, por favor, a vos quedamos enlazados, a vos y al equipo extender nuestra felicitación y nuestro apoyo al laburo que tanto nos aporta. Y será hasta la próxima charla. Martín, un placer enorme. Te mandamos un abrazo bien grande. Otro para ustedes, nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Él es Martín Alejandro Vicente, investigador del CONICET. Una charla que nos ha dejado un campo de categorías nuevo, un campo de formas de entender nuevo a la hora de abarcar a la derecha argentina. No vuelve a ver las cosas igual después de escuchar a gente como Martín, porque justamente te da un compendio de motivos, de factores, de conceptos, de categorías para estudiar a la derecha que uno cree, confía y analiza. No nos van a agarrar con la guardia baja cuando tengamos justamente que analizar, que construir, que debatir en este aspecto que tanto nos apasiona y que es la política nacional, nada más y nada menos.